En mi fiesta de 65 años, mi nuera apareció usando mi vestido. Un día antes, había descubierto que tenía un romance con mi esposo. Durante la fiesta, decidí exponer toda la verdad. Saqué un sobre de mi bolso que dejó a todos en shock. Mi esposo lo abrió temblando y se desmayó al leer la primera línea. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. 65 años vividos, y en una sola tarde descubrí que mi vida había sido una mentira. Era viernes por la tarde cuando decidí subir al ático para buscar algunas decoraciones para mi fiesta de cumpleaños del día siguiente. Había planeado una celebración íntima con la familia. Nada extravagante, solo las personas que más amaba reunidas en casa. Alberto, mi esposo de 40 años, había insistido en que fuera algo especial. «Es tu cumpleaños 65, Antonia», me había dicho esa mañana mientras tomaba su café. «Mereces que te celebremos como la reina que eres». Qué ironía que usara esa palabra. Reina. Si hubiera sabido lo que iba a descubrir esa tarde, le habría dicho que las reinas también pueden ser destronadas. Subí las escaleras del ático con cuidado, mis rodillas protestando por los años. La tarde de octubre se filtraba a través de la pequeña ventana, creando sombras danzantes entre las cajas polvorientas que guardaban los recuerdos de una vida entera. Buscaba el juego de vajilla de porcelana que había heredado de mi madre, ese que solo usábamos en ocasiones especiales. Fue entonces cuando lo vi. Mi vestido de novia colgaba del perchero viejo, pero no estaba como yo lo había dejado. Alguien lo había sacado de su funda protectora. El encaje marfil, que había cuidado como un tesoro durante 4 décadas, estaba arrugado, como si alguien lo hubiera usado recientemente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me acerqué con manos temblorosas. El aroma me golpeó como una bofetada. No era mi perfume, era ese aroma dulzón y empalagoso que Abril, mi nuera, usaba siempre. Esa fragancia que había comenzado a asociar con incomodidad desde que se casó con mi hijo menor hacía 5 años. Abril, mi nuera de 32 años, con sus sonrisas calculadas y sus comentarios envenenados disfrazados de preocupación. La misma que siempre encontraba la manera de hacerme sentir como una vieja estorbo en mi propia casa. La que susurraba cosas al oído de mi hijo que lo hacían mirarme con ojos cada vez más fríos. Pero había algo más. En el suelo, junto al espejo de cuerpo entero que guardábamos en el ático, encontré algo que hizo que el mundo se tambaleara bajo mis pies. Un pañuelo. Pero no era cualquier pañuelo. Era el pañuelo de seda azul marino que le había regalado a Alberto en nuestro último aniversario. El que había bordado con sus iniciales con mis propias manos artríticas. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. ¿Qué hacía el pañuelo de Alberto en el ático? ¿Por qué Abril había estado usando mi vestido de novia? Y más importante, ¿por qué estaban aquí juntos? Me senté en una caja vieja, sintiendo como si alguien hubiera drenado toda la sangre de mi cuerpo. 40 años de matrimonio. 40 años creyendo que Alberto era el hombre honorable del que me enamoré cuando tenía 25 años. 40 años construyendo una familia, sacrificando mis sueños, cuidando de todos menos de mí misma. Entonces escuché voces que venían del piso de abajo. Reconocí inmediatamente la risa de Abril, esa risa aguda que siempre me había parecido forzada. Pero había algo diferente en ella ahora. Era genuina, íntima. La risa de una mujer que se siente segura, deseada. Bajé las escaleras en silencio. Cada paso era una tortura. Mis piernas parecían de plomo, pero algo dentro de mí necesitaba confirmar lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Me detuve en el pasillo, escondida detrás de la pared que separaba la sala del comedor. No deberías haber dejado el pañuelo allá arriba. Escuché la voz de Abril. Tenía ese tono de regaño juguetón que usan las amantes con sus hombres. «Perdón, amor», respondió Alberto. Esa palabra, amor,
pronunciada con una ternura que hacía años no escuchaba dirigida hacia mí. Es que cuando te vi con el vestido puesto, no pude pensar en nada más. Mi vestido. Habían profanado mi vestido de novia. Mañana va a ser perfecta la venganza, continuó Abril con una sonrisa en la voz. Ver su cara cuando aparezca usando su precioso vestido en su propia fiesta. Después de todo lo que me ha hecho pasar estos años, se merece esto y más. ¿Estás segura de que es una buena idea? Podría sospechar algo, preguntó Alberto, pero su tono no era de preocupación sincera. Era excitación. Estaba disfrutando esto. Por favor, Alberto, esa vieja está tan perdida en su mundo que no se da cuenta ni cuando llueve. Además, ya es hora de que sepa quién manda realmente en esta familia. Vieja. Me llamó vieja. Como si mis 65 años fueran una enfermedad contagiosa. Como si los años que había dedicado a criar a sus hijos, a cuidar de Alberto cuando estuvo enfermo, a mantener esta familia unida, no valieran nada. Tienes razón, respondió Alberto. Ya es hora de que las cosas cambien por aquí. Ya estoy cansado de fingir. Fingir. 40 años fingiendo amarme. Me alejé de ahí en silencio, subí a mi habitación y cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama que había compartido con Alberto durante décadas y por primera vez en años, no lloré, no grité. No me derrumbé como la vieja indefensa que ellos creían que era. En cambio, algo frío y calculado despertó dentro de mí, una determinación que no sabía que poseía. Si querían jugar, jugaríamos. Pero las reglas serían mías. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué mi libreta de teléfonos. Tenía llamadas que hacer y planes que trazar. Mi fiesta de cumpleaños 65 iba a ser memorable, pero no por las razones que Alberto y Abril imaginaban. Mientras marcaba el primer número, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Ellos habían subestimado gravemente a esta vieja. Mañana iban a descubrir exactamente de qué era capaz Antonia Delgado cuando la empujaban demasiado lejos. La noche del viernes no dormí ni una sola hora, pero no fue por dolor o tristeza. Era adrenalina pura corriendo por mis venas. Por primera vez en décadas, tenía un propósito claro, y no iba a permitir que las emociones arruinaran lo que tenía que hacer. A las 6 de la mañana, mientras Alberto roncaba a mi lado como si nada hubiera pasado, me levanté en silencio y bajé a la cocina. Preparé café, tostadas y huevos revueltos, exactamente como lo había hecho cada mañana durante los últimos 40 años. Pero esta vez era diferente. Esta vez era una actuación. Alberto bajó a las 7:30, como siempre. Se acercó por detrás y me dio un beso en la mejilla, el mismo beso rutinario que me había dado miles de veces. Pero ahora sabía que era falso. Todo era falso. «Buenos días, mi amor», me dijo, sirviendo café en su taza favorita, esa que yo le había regalado con la frase «al mejor papá del mundo». Me dieron ganas de romperla contra la pared. «Buenos días, Alberto», respondí, manteniendo mi voz normal. «¿Dormiste bien?» Como un bebé. «Estoy emocionado por tu fiesta de hoy. Va a ser un día muy especial». Especial. Claro que iba a ser especial, pero no de la manera que él imaginaba. «¿A qué hora llegan los chicos?», pregunté, refiriéndome a nuestros 3 hijos. «Eduardo y Carmen llegan a las 3. Miguel y Abril vienen más temprano para ayudar con los preparativos». Miguel y Abril. Mi hijo menor y la mujer que se había acostado con su padre en el ático de mi casa, usando mi vestido de novia. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Después del desayuno, Alberto se fue al supermercado a comprar las últimas cosas para la fiesta. En el momento en que escuché su carro alejarse, saqué mi teléfono y marqué el número que había estado esperando toda la noche. «Señora Delgado, habla Patricia Rivera, investigadora privada». Patricia era hija de una vieja amiga mía del club de lectura. Cuando su madre me había contado que su hija se dedicaba a investigaciones matrimoniales, nunca pensé que algún día necesitaría sus servicios. Qué equivocada estaba. «Patricia, querida, necesito que vengas hoy. Es urgente». 2 horas después,
Patricia estaba sentada en mi sala, una mujer de unos 40 años con ojos inteligentes y una grabadora digital en la mano. Señora Delgado, necesito que me cuente exactamente qué vio y escuchó ayer, me dijo con voz profesional. Le conté todo: el vestido, el pañuelo, la conversación que había escuchado. Patricia tomó notas meticulosamente. ¿Tiene alguna evidencia física?, preguntó. Subimos al ático juntas. El vestido seguía ahí, ahora guardado de manera descuidada. Patricia tomó fotografías desde todos los ángulos y recolectó algunas fibras para análisis. Señora Delgado, voy a ser directa con usted. Si lo que me está contando es cierto, esto va más allá de una simple aventura. El uso del vestido de novia sugiere algo mucho más profundo y perturbado. ¿Qué quiere decir? Abril no solo está teniendo una aventura con su esposo, está tratando de reemplazarla simbólicamente. Esto es una humillación calculada y deliberada. Sus palabras confirmaron lo que yo había sentido en mis entrañas. Esto no era pasión ciega, era crueldad pura. ¿Qué necesita que haga?, pregunté. Actúe normal hoy. Yo estaré monitoreando desde la casa de su vecina. La señora González ya me dio permiso. Tengo equipo de vigilancia que puede capturar audio y video desde ahí. Necesitamos evidencia adicional. A las 11 de la mañana, Miguel y Abril llegaron con bolsas de decoraciones y flores. Abril llevaba un vestido azul marino que realzaba su figura joven. Se veía radiante, como una mujer enamorada, solo que estaba enamorada del esposo de su suegra. «¡Abuela Antonia!», gritó mi nieta de 8 años, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Sofía era la hija de Miguel y Abril, mi pequeña luz en medio de tanta oscuridad. «Hola, mi cielo», le dije, abrazándola fuertemente. Lo que más me dolía de toda esta situación era pensar en cómo esto afectaría a esta niña inocente. «Hola, suegra», me saludó Abril con esa sonrisa falsa que ahora podía ver claramente. «Espero que esté lista para una fiesta memorable». «Oh, créeme que lo será», respondí, manteniendo mi sonrisa. «Será una fiesta que nadie olvidará jamás». Durante las siguientes 2 horas, observé cada movimiento, cada mirada, cada gesto entre Alberto y Abril. Era como ver una obra de teatro macabra donde yo era la única en la audiencia que conocía el guión real. Abril ayudó a decorar el comedor, colgando guirnaldas doradas y colocando velas en la mesa. Cada vez que Alberto pasaba cerca de ella, sus manos se rozaban accidentalmente. Cuando pensaban que yo no estaba mirando, intercambiaban sonrisas cómplices. «Mamá, ¿dónde quieres que ponga estas flores?», preguntó Miguel, cargando un arreglo de rosas blancas. «En la mesa del centro, hijo. ¡Qué bellas están!». Miguel era un buen hombre, un buen padre, un buen hijo. Trabajaba como contador en una firma respetable y había sido siempre el más sensible de mis 3 hijos. No tenía idea de lo que su esposa estaba haciendo a sus espaldas, o a las mías. Mientras yo arreglaba los aperitivos en la cocina, escuché a Abril hablando por teléfono en el jardín. Me acerqué a la ventana y pude escuchar fragmentos de su conversación. «Vestido está perfecto. Va a ser épico. Después de hoy todo va a cambiar. No, él está completamente de mi lado ahora». Épico. Iba a usar mi vestido de novia en mi fiesta de cumpleaños y lo consideraba épico. La frialdad de esta mujer era aterradora. A las 2 de la tarde, cuando salió a comprar algo que había olvidado, aproveché para revisar su bolso, que había dejado en el sofá. Encontré lo que buscaba: mensajes de texto entre ella y Alberto. «No puedo esperar a verte con el vestido puesto otra vez», decía uno de Alberto. «Después de hoy, ella va a saber quién es la verdadera dueña de esta casa», respondía Abril. «Te amo, mi reina», escribía él. «Mi reina», las mismas palabras que me había dicho a mí esa mañana. Tomé fotografías de todos los mensajes con mi teléfono, mis manos temblando ligeramente. No de miedo, sino de furia contenida. Cuando Abril regresó, me encontró en la sala leyendo una revista, como si nada hubiera pasado. «¿Todo bien, suegra?». «Se ve un poco pálida». «Estoy perfecta, querida. Solo un poco emocionada por la fiesta. Va a ser una noche muy reveladora».
dijo con una sonrisa que ahora podía ver era completamente maliciosa. Sí, respondí, devolviéndole la sonrisa, muy reveladora. A las 3 en punto llegaron Eduardo y Carmen con sus familias. La casa se llenó de voces, risas y el caos alegre de los nietos corriendo por todos lados. Por un momento, casi pude fingir que todo era normal, que seguíamos siendo una familia feliz. Pero cada vez que veía a Alberto y Abril intercambiar miradas, la realidad me golpeaba como una bofetada. Esta era mi familia, mi casa, mi vida, y ellos la habían convertido en una farsa. A las 5 de la tarde, cuando los invitados comenzaron a llegar, me disculpé y subí a mi habitación para cambiarme. Me puse mi vestido de cóctel negro favorito, me maquillé cuidadosamente y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la víctima que Alberto y Abril creían que era. Era una mujer que había vivido 65 años, que había criado 3 hijos, que había sobrevivido a la muerte de sus padres, a la enfermedad de su esposo, a las crisis económicas y a las tragedias familiares. Era una sobreviviente. Y esta noche iba a demostrar de qué estaba hecha. En mi mesa de noche guardé cuidadosamente el sobre manila que había preparado esa mañana. Dentro estaban las fotografías de los mensajes, las evidencias del ático y algo más. Algo que haría que Alberto se desmayara cuando lo leyera. Porque había una cosa que Patricia había descubierto en sus 2 horas de investigación, algo que ni Alberto ni Abril sabían que yo sabía. Bajé las escaleras a las 6 en punto, con el sobre manila escondido en mi bolso de mano. El sonido de las conversaciones y las risas llenaba la casa, creando la perfecta ilusión de una celebración familiar feliz. Si no supiera lo que sabía, habría sido el cumpleaños más hermoso de mi vida. La sala estaba llena de gente. Mis hermanas Rosa y Carmen, mis cuñados, algunos vecinos queridos, los compañeros de trabajo de Alberto del banco, donde había trabajado durante 30 años antes de jubilarse. Todos habían venido a celebrar mis 65 años de vida. Qué ironía que fuera el mismo día en que descubriría que mi matrimonio había muerto hace mucho tiempo. «¡Ahí está la cumpleañera!», gritó mi hermana Rosa, acercándose con una copa de vino. «Te ves radiante, Antonia». «Gracias, Rosa», respondí, abrazándola. Mi hermana mayor siempre había sido mi confidente, pero esta vez no podía contarle nada. No todavía. Alberto se movía por la sala como el anfitrión perfecto, sirviendo bebidas, contando chistes, recibiendo a los invitados con esa sonrisa encantadora que había enamorado a toda mi familia durante 4 décadas. Vestía su traje gris oscuro, el mismo que se ponía para las ocasiones especiales, el mismo que probablemente se había quitado en el ático después de profanar mi vestido de novia. «Mi esposa se ve hermosa esta noche, ¿no creen?», le dijo a un grupo de sus amigos, señalándome desde el otro lado de la sala. 65 años y cada día más bella. Los invitados asintieron y sonrieron. Algunos levantaron sus copas hacia mí. Yo correspondí con una sonrisa que había perfeccionado durante años de práctica. La sonrisa de la esposa perfecta, la madre perfecta, la abuela perfecta. La sonrisa de una mujer que sabía mantener las apariencias sin importar lo que estuviera sintiendo por dentro. Pero ¿dónde estaba Abril? La busqué con la mirada y la encontré en la cocina, ayudando a servir los aperitivos. Llevaba el mismo vestido azul marino de la mañana, pero se había cambiado los zapatos por unos tacones altos que la hacían ver más imponente. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Se veía como lo que era. Una mujer joven, atractiva, segura de su poder sobre los hombres. «Suegra», me dijo cuando me acerqué, «todo está quedando perfecto. Los invitados están encantados». «Gracias, querida. Has sido de gran ayuda». Para eso estamos las familias, ¿no? Para apoyarnos en los momentos importantes. La hipocresía en sus palabras era tan densa que casi podía cortarla con un cuchillo. Momentos importantes. Como cuando decidiste acostarte con mi esposo en mi propia casa. «¿Has visto a Miguel?», pregunté, manteniendo mi tono casual. «Está en el jardín con los niños. Ya sabes cómo es él, siempre cuidando que los pequeños no se lastimen». Sí, sabía cómo era mi hijo, responsable, cariñoso, fiel.
Todo lo contrario de la mujer con la que se había casado. A las 7 de la noche, cuando todos los invitados habían llegado, Alberto pidió silencio golpeando suavemente su copa con una cuchara. El tintineo del cristal cortó las conversaciones y todas las miradas se dirigieron hacia él. Amigos, familia. Comenzó con esa voz profunda que siempre había sido su mejor herramienta de seducción. Estamos aquí para celebrar a la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. Mi esposa Antonia cumple 65 años hoy, y quiero que todos sepan lo afortunado que me siento de haber compartido 40 años de matrimonio con ella. Aplausos, sonrisas, algunas lágrimas en los ojos de mis hermanas. Yo mantuve mi expresión serena, pero por dentro sentía como si estuviera viendo una película de terror. Antonia, continuó dirigiéndose directamente a mí, has sido la mejor esposa, la mejor madre, la mejor compañera que un hombre podría pedir. Eres el corazón de esta familia, y todos estamos aquí porque te amamos. Más aplausos. Alguien gritó, ¡bravo!, desde el fondo de la sala. Abril se acercó y me abrazó por los hombros, una sonrisa radiante en su rostro. Es tan hermoso ver un matrimonio que ha durado tanto tiempo, dijo, lo suficientemente alto para que varios invitados la escucharan. Ustedes son un ejemplo para todos nosotros, suegra. Un ejemplo de lo que es el amor verdadero. Amor verdadero. Las palabras me produjeron náuseas. Gracias, querida, logré responder. Tú también eres muy especial para esta familia. Durante la siguiente hora fui la anfitriona perfecta. Hablé con cada invitado, agradecí los regalos, corté el pastel de chocolate que Alberto había ordenado de mi pastelería favorita. Todo parecía normal, perfecto, exactamente como debía ser la celebración de una matriarca rodeada de amor familiar. Pero yo observaba cada movimiento, cada gesto, cada mirada entre Alberto y Abril. Era como tener superpoderes de pronto, ver cosas que antes habían estado ocultas bajo el velo de mi confianza ciega. Cuando Alberto se acercó a la mesa de bebidas, Abril apareció casualmente a su lado. Sus manos se rozaron al alcanzar la misma botella. Cuando nadie más estaba mirando, él le susurró algo al oído que la hizo sonreír de una manera que nunca había visto antes. Era íntima, secreta, cómplice. ¿Se divierte, señora Delgado?, me preguntó Patricia, que había logrado colarse en la fiesta, haciéndose pasar por una antigua compañera de trabajo del hospital, donde yo había sido enfermera antes de casarme. Muchísimo, respondí en voz baja. ¿Alguna novedad? He captado varias interacciones interesantes. Definitivamente hay algo entre ellos. Pero hay algo más, señora Delgado. He estado observando sus movimientos, y creo que planean algo para más tarde en la noche. ¿Qué tipo de algo? No estoy segura, pero varias veces los he visto mirar hacia las escaleras y susurrar, como si estuvieran esperando el momento perfecto para algo. Mi estómago se contrajo. ¿Qué más tenían planeado para esta noche? A las 8:30, cuando la fiesta estaba en su punto más alto, Abril desapareció. Le dije a Patricia que la siguiera discretamente, mientras yo continuaba entreteniendo a los invitados. 15 minutos después, Patricia regresó con una expresión grave. Subió al ático, me susurró. Creo que se está cambiando de ropa. El vestido. Se estaba poniendo mi vestido de novia. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar todo?, le pregunté. Dame 10 minutos. Ya tengo todo listo en el carro. Mientras Patricia salía discretamente por la puerta trasera, yo continué circulando entre mis invitados, pero mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Este era el momento. Todo por lo que había estado esperando y planeando estaba a punto de suceder. Alberto se acercó a mí con una sonrisa extraña en el rostro. «Mi amor, ¿estás lista para tu sorpresa especial?» «¿Qué sorpresa?», pregunté, fingiendo curiosidad inocente. «Ya lo verás. Va a ser algo que jamás olvidarás». Tenía razón en eso, pero no de la manera que él imaginaba. A las 9 en punto, Alberto pidió silencio nuevamente. Esta vez había algo diferente en su actitud, una excitación nerviosa,
como la de un niño que está a punto de hacer una travesura y no puede contener la emoción. «Amigos», dijo, su voz temblando ligeramente, «tenemos una sorpresa muy especial para Antonia, algo que va a hacer que esta noche sea realmente memorable». Miré hacia las escaleras y vi a Abril comenzando a bajar. Llevaba puesto mi vestido de novia. Los invitados soltaron exclamaciones de asombro y confusión. Algunos aplaudieron, pensando que era parte de alguna representación nostálgica. Otros fruncieron el ceño, sin entender qué estaba pasando. Abril caminó hacia el centro de la sala con la confianza de una modelo en una pasarela. El vestido le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. Sonreía con triunfo, con malicia, con una satisfacción que me llenó de una furia helada. «Querida suegra», dijo, su voz cortando el silencio atónito de la sala. Quería rendirle homenaje a su hermoso matrimonio vistiendo el vestido más importante de su vida. «Espero que no le moleste que una mujer más joven lo use mejor que usted». Un murmullo de shock recorrió la sala. Varias personas intercambiaron miradas incómodas. Mi hermana Rosa se puso de pie, claramente molesta. «Abril, ¿qué diablos estás haciendo?», preguntó Miguel, acercándose rápidamente desde el jardín donde había estado con los niños. Pero yo no dije nada. Sonreí. Una sonrisa fría, calculada, que hizo que Abril parpadeara con incertidumbre por primera vez en toda la noche. «Qué linda te ves, querida», dije finalmente, mi voz llenando el silencio tenso. «Ese vestido tiene una historia muy interesante. Y ya que estamos hablando de historias, creo que es el momento perfecto para compartir algunas verdades con todos nuestros queridos invitados». Saqué el sobre manila de mi bolso. La sonrisa triunfante de Abril se desvaneció completamente. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared. Todos los ojos estaban fijos en mí, algunos confundidos, otros claramente incómodos por la tensión que había aparecido de la nada. Abril seguía de pie en el centro de la sala, mi vestido de novia brillando bajo las luces del comedor, pero su expresión de triunfo había sido reemplazada por algo que se parecía peligrosamente al miedo. Alberto se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control de la situación. «Antonia, querida, ¿por qué no guardas eso para después? Es tu fiesta, deberíamos estar celebrando». «Oh, pero Alberto», respondí, manteniendo mi sonrisa helada, «no hay mejor momento para celebrar la verdad que en una fiesta familiar. Después de todo, la familia es lo más importante, ¿no es cierto?». Miré directamente a Abril, que había comenzado a retroceder lentamente hacia la pared. El vestido que había creído que sería su arma de humillación ahora parecía más bien un disfraz que la hacía ver ridícula y patética. «Verán», continué, alzando mi voz lo suficiente para que todos los invitados pudieran escucharme claramente, «descubrí algo muy interesante ayer. Algo que me hizo ver mi vida desde una perspectiva completamente nueva». Mi hermana Rosa se acercó, preocupación evidente en su rostro. «Antonia, ¿estás bien? Te ves muy pálida». «Estoy perfecta, Rosa. De hecho, nunca me he sentido más clara». Abrí el sobre manila y saqué el primer conjunto de fotografías. ¿Saben por qué Abril decidió usar mi vestido de novia esta noche? No es porque quiera rendirme homenaje, es porque ayer se lo probó en el ático de mi casa, junto con mi esposo. Un murmullo de shock recorrió la sala. Varias personas se pusieron de pie, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo la gravedad del momento. «Antonia, ¿qué estás diciendo?», preguntó mi hijo Eduardo, acercándose con el ceño fruncido. «Estoy diciendo que tu padre y tu cuñada han estado teniendo una aventura en nuestra propia casa». Mi voz era clara, firme, sin el menor temblor. «Y decidieron usar mi cumpleaños como el escenario perfecto para su última humillación». Miguel se quedó paralizado a medio camino entre la puerta del jardín y el centro de la sala. Su rostro había perdido todo el color y sus ojos iban de Abril a Alberto como si estuviera tratando de procesar información que su mente se negaba a aceptar. «Eso es mentira», gritó Abril, pero su voz sonaba aguda, desesperada.
Está inventando cosas porque está celosa de que me vea mejor en su vestido. ¿Celosa?, repetí, dejando escapar una risa que no tenía ni una pizca de humor. Querida, pasé 40 años creyendo que era la mujer más afortunada del mundo por estar casada con Alberto. ¿Por qué habría de estar celosa de una mujer que se conforma con las sobras de mi matrimonio? Mostré las primeras fotografías, imágenes del vestido arrugado en el ático, del pañuelo de Alberto tirado en el suelo, de las fibras de cabello rubio que Patricia había encontrado en el encaje. Estas fotografías fueron tomadas ayer por la tarde, expliqué, pasando las imágenes entre los invitados, después de que escuché a Abril y a Alberto planeando esta pequeña representación de esta noche. Alberto finalmente encontró su voz, pero sonaba ronca, temblorosa. Antonia, esto es un malentendido. Puedo explicarlo todo. ¿Un malentendido? Mi voz subió de tono por primera vez en toda la noche. ¿Llamas malentendido a esto? Saqué las siguientes evidencias, las capturas de pantalla de los mensajes de texto entre ellos. Las pasé en silencio, una por una, a los invitados más cercanos. Podía ver sus rostros cambiando a medida que leían las palabras íntimas, las declaraciones de amor, los planes para humillarme. Mi hermana Carmen leyó uno de los mensajes en voz alta, su voz temblando de indignación. No puedo esperar a verte con el vestido puesto otra vez. Después de hoy, ella va a saber quién es la verdadera dueña de esta casa. Un grito ahogado se escuchó desde el otro lado de la sala. Era la señora Martínez, nuestra vecina de más de 20 años, que sostenía otro mensaje con manos temblorosas. Alberto, leyó con voz quebrada. Te amo, mi reina. Ya es hora de que las cosas cambien por aquí. ¡Basta!, gritó Abril, corriendo hacia mí con los puños cerrados. Pero Miguel la detuvo, sujetándola por los brazos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y una furia que nunca había visto en mi hijo menor. ¿Es verdad?, le preguntó a su esposa, su voz apenas un susurro. Dime que no es verdad, Abril. Abril lo miró a los ojos, y por un momento pensé que iba a negarlo todo, que iba a tratar de manipular la situación una vez más. Pero en lugar de eso, su máscara finalmente se cayó completamente. ¿Y qué si es verdad?, gritó, liberándose del agarre de Miguel. ¿Crees que fue fácil estar casada contigo? ¿Con tu obsesión por complacer a esta vieja amargada? Alberto me valora, me aprecia, me hace sentir como una mujer de verdad. El silencio que siguió a sus palabras fue devastador. Miguel retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente. Pero yo no había terminado. Saqué el último grupo de evidencias del sobre, el que había estado guardando para el final. Pero eso no es todo, dije, mi voz cortando el aire como una navaja. Porque verán, cuando una mujer de 65 años descubre que su vida entera ha sido una mentira, se toma el tiempo para investigar a fondo. Alberto, que había estado inmóvil durante los últimos minutos, finalmente se movió. Se acercó a mí con pasos vacilantes, como si caminara en arena movediza. Antonia, por favor, podemos hablar de esto en privado, no delante de toda esta gente. ¿En privado?, repetí, mirándolo con una frialdad que hizo que retrocediera. ¿Como todas las conversaciones privadas que has tenido con mi nuera durante los últimos meses? No, Alberto. Esta conversación va a ser tan pública como tu traición. Saqué el último documento del sobre. Era una hoja de papel médico con el membrete del Hospital General de la ciudad. ¿Sabes qué es esto, Alberto?, pregunté, sosteniendo el papel en alto. Él entrecerró los ojos, tratando de leer desde la distancia, pero pude ver el momento exacto en que reconoció lo que era. Su rostro se volvió del color de la ceniza. Es un reporte médico, continué, mi voz llenando cada rincón de la sala. Un reporte de embarazo, para ser exactos, con fecha de hace 3 semanas. Gasps audibles llenaron la sala. Varias mujeres se llevaron las manos a la boca. Los hombres intercambiaron miradas de horror. ¿De quién es el reporte?, preguntan, dije, pausando para que el peso de mis palabras se sintiera completamente. De Abril, por supuesto. Está embarazada de 8 semanas. Miguel se tambaleó como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Abril dejó escapar un grito agudo, más de terror que de sorpresa,
Pero yo no había terminado. El golpe final estaba por venir. Y antes de que alguien piense que este bebé podría ser de Miguel, continué, sacando otro documento. Aquí tengo los reportes de la prueba de fertilidad que Miguel se hizo hace 6 meses, cuando ustedes estaban tratando de tener otro bebé. Los reportes que muestran que Miguel es estéril debido a una infección que tuvo cuando era adolescente. Alberto se aferró a la pared para no caerse. Su respiración se había vuelto laboriosa y gotas de sudor corrían por su frente. ¿Entienden lo que esto significa?, pregunté, mi voz ahora resonando con una autoridad que nunca había sentido antes. Significa que el bebé que lleva Abril solo puede ser de una persona, de mi esposo de 68 años, el padre de su esposo, el abuelo de su hija. La sala explotó en gritos, exclamaciones de horror y sillas cayendo al suelo cuando la gente se puso de pie bruscamente. Pero yo mantuve mi atención fija en Alberto, que había comenzado a hiperventilar. «Alberto», dije, mi voz cortando el caos como una espada, ¿tienes algo que decir sobre tu nieto que también va a ser tu hijo? Fue entonces cuando se desplomó. Sus piernas se dieron bajo él y cayó al suelo con un golpe sordo que hizo que varias mujeres gritaran. Pero incluso mientras Eduardo y Miguel se apresuraban a ayudarlo, yo permanecí de pie, inmóvil, sosteniendo las evidencias de la destrucción completa de mi familia. Y por primera vez en 40 años me sentí completamente libre. El caos que siguió al desmayo de Alberto fue como ver una bomba explotar en cámara lenta. Eduardo y Miguel se arrodillaron junto a su padre, tratando de reanimarlo, mientras las mujeres gritaban y los hombres murmuraban palabras de shock y disgusto. Algunos invitados comenzaron a salir discretamente por la puerta, claramente incómodos de ser testigos de esta implosión familiar. Pero yo permanecí inmóvil en el centro de todo, sosteniendo todavía las evidencias en mis manos, sintiendo una calma extraña e inexplicable. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y finalmente pudiera exhalar. «Mamá, llama a una ambulancia», gritó Eduardo, aflojando la corbata de Alberto, mientras Miguel le daba palmaditas en las mejillas tratando de despertarlo. «No», dije con una voz que cortó a través del pánico como un cuchillo. «No va a morir. Solo está en shock porque finalmente alguien le dijo sus verdades en la cara». Abril había corrido hacia Alberto, el vestido de novia arrastrándose por el suelo mientras se arrodillaba junto a él. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfectamente aplicado. «Alberto, por favor despierta, por favor». «Qué tierno», dije, mi voz goteando sarcasmo. La amante preocupada por su amante. Muy conmovedor, realmente. «¡Basta ya!», gritó Miguel, poniéndose de pie y enfrentándome por primera vez en toda la noche. Sus ojos estaban rojos de llorar, su rostro contorsionado por el dolor. «Ya dijiste suficiente. Acabas de destruir a toda la familia». «¿Yo destruí la familia?», repetí, girando hacia mi hijo menor con una incredulidad genuina. «Miguel, tu esposa está embarazada de tu padre. ¿Cómo es eso culpa mía?». «Porque pudiste haber manejado esto en privado, porque no tenías que humillarnos delante de todos nuestros amigos y familia». Me quedé mirándolo por un largo momento. Este hijo mío que había criado con tanto amor, que había protegido de cada dolor y decepción que había podido. Y me di cuenta de que, incluso ahora, incluso con toda la evidencia frente a él, su instinto era proteger a los que lo habían traicionado en lugar de apoyar a la madre que había dedicado su vida entera a él. «¿Sabes qué, Miguel?», dije finalmente, mi voz más suave ahora pero de alguna manera más aterradora. «Tienes razón. Pude haber manejado esto en privado. Pude haber confrontado a tu padre y a tu esposa silenciosamente. Pude haber sido la mujer discreta y sumisa que he sido durante 40 años. Pero ¿sabes por qué no lo hice?». Alberto había comenzado a despertar, gimiendo y tratando de sentarse con la ayuda de Eduardo. Sus ojos se movían desorientados alrededor de la sala hasta que finalmente se posaron en mí. En ese momento, vi algo que nunca había visto antes en la mirada de mi esposo. Miedo genuino. «No lo hice», continué.
mi voz llenando el espacio que quedaba en la sala mientras los últimos invitados se escabullían por la puerta. Porque me di cuenta de algo importante ayer. Me di cuenta de que había pasado 65 años de mi vida preocupándome por los sentimientos de todos los demás menos los míos. Mi hermana Rosa se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Antonia, cariño, entendemos que estés dolida, pero tal vez deberíamos. ¿Tal vez qué, Rosa? La interrumpí. ¿Tal vez debería perdonar y olvidar? ¿Tal vez debería hacer como si nada hubiera pasado? ¿Tal vez debería seguir siendo la esposa perfecta que mantiene la paz familiar sin importar el costo personal? Miré alrededor de la sala, a los rostros de las personas que habían sido mi mundo durante décadas. Eduardo, mi hijo mayor, parecía dividido entre la lealtad hacia su padre y el horror por lo que había descubierto. Carmen, mi nuera, mantenía a los niños en el jardín, protegiéndolos de presenciar más de este desastre. Miguel lloraba abiertamente, destrozado entre la traición de su esposa y la confusión de no saber cómo sentirse. Y Alberto, mi esposo de 40 años, me miraba desde el suelo como si fuera un animal peligroso que no sabía cómo manejar. «Pero hay algo más», dije, sacando otro conjunto de documentos del sobre que parecía no tener fondo. Porque cuando una mujer decide finalmente investigar la vida que creyó conocer, a veces descubre que la traición va mucho más profundo de lo que imaginaba. Alberto trató de ponerse de pie, pero Eduardo lo mantuvo sentado en la silla donde lo habían colocado. «Antonia, por favor, ya es suficiente. Has hecho tu punto». «¿Mi punto?», repetí, sintiéndome genuinamente divertida por primera vez en la noche. «Alberto, no he comenzado a hacer mi punto. Verás, cuando Patricia comenzó a investigar tu pequeña aventura con Abril, decidimos profundizar un poco más y descubrimos algunas cosas muy interesantes sobre nuestras finanzas familiares». El color que había regresado al rostro de Alberto se desvaneció nuevamente. «Por ejemplo», continué, desplegando un estado de cuenta bancario, «descubrimos que durante los últimos 8 meses has estado transfiriendo $1,500 mensuales de nuestra cuenta de ahorros conjunta a una cuenta que abriste secretamente a nombre de Abril». Gasps llenaron la sala. Incluso los pocos invitados que habían decidido quedarse se inclinaron hacia adelante para escuchar mejor. $12,000, dije, dejando que la cifra colgara en el aire. $12,000 de los ahorros que construimos juntos durante 4 décadas, transferidos a tu amante embarazada sin mi conocimiento o consentimiento. Eso no es verdad», balbuceó Alberto, pero su voz no tenía convicción. «¿No es verdad?», repetí, caminando hacia él y plantándome directamente frente a su silla. «Entonces, ¿cómo explicas esto?». Le mostré el estado de cuenta, con las transferencias claramente marcadas, fecha por fecha, cantidad por cantidad. Cada transferencia hecha los días 15 de cada mes, justo después de que llegara mi cheque de pensión de enfermera jubilada. Miguel se acercó y tomó el documento de mis manos, sus ojos escaneando las cifras. Su rostro se contorsionó con una nueva ola de dolor y furia. «Papá», susurró, «este era el dinero que ibas a usar para el fondo universitario de Sofía, el dinero que prometiste para la educación de tu nieta». Sofía. Mi nieta de 8 años, la pequeña inocente que dormía arriba, ajena al hecho de que su mundo estaba siendo destruido piso por piso debajo de ella. «Y eso no es todo», continué, porque ahora que había comenzado, no podía parar. 40 años de silencio se derramaban como una represa rota. «También descubrimos que has estado usando nuestra tarjeta de crédito conjunta para pagar cenas románticas, hoteles, joyería, $7,000 en gastos relacionados con tu aventura en los últimos 6 meses. Mostré los recibos uno por uno, cenas en restaurantes caros, una pulsera de oro de $2,000, una estadía en un hotel boutique el día de nuestro aniversario de bodas número 39. «El día de nuestro aniversario», repetí, mi voz quebrándose ligeramente por primera vez. «El día que me dijiste que tenías que trabajar tarde en el banco. Estabas en un hotel con ella». Abril,
que había estado en silencio durante varios minutos, finalmente encontró su voz. Antonia, usted no entiende. Alberto y yo. Esto no fue algo que planeamos. Simplemente pasó. Me giré hacia ella, esta mujer que llevaba puesto mi vestido de novia mientras defendía su traición. Simplemente pasó, durante 8 meses, con embarazo incluido. ¿Eso simplemente pasó? Nosotros nos amamos, gritó, poniéndose de pie, tambaleándose ligeramente. El vestido, que había parecido perfecto al principio de la noche, ahora se veía arrugado y fuera de lugar. Algo que usted obviamente no entiende. ¿Amor? Repetí, y esta vez sí me reí. Una risa larga, amarga, que hizo que varios invitados retrocedieran. ¿Llamas amor a destruir una familia? ¿A robar dinero? ¿A embarazarte del padre de tu esposo? «Es mejor hombre que Miguel jamás será», gritó Abril, completamente fuera de control ahora. «Miguel es débil, aburrido, predecible. Alberto me hace sentir viva». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Miguel se quedó paralizado, como si le hubieran disparado. Eduardo cerró los ojos, negando con la cabeza. Incluso Alberto parecía horrorizado por lo que acababa de decir su amante. «Bueno», dije finalmente, mi voz calmada nuevamente. «Gracias por aclarar eso, Abril. Ahora todos sabemos exactamente qué tipo de persona eres». Me dirigí hacia la mesa donde había dejado mi bolso y saqué un último documento. «Y ahora», dije, «llegamos a la parte que realmente va a interesarles a todos». Alberto trató de ponerse de pie nuevamente, pero esta vez Eduardo no lo detuvo. Se las arregló para llegar hasta mí con pasos vacilantes. «Antonia», susurró, «por favor, podemos resolver esto. Podemos ir a terapia. Podemos». «¿Resolver esto?», repetí, mirándolo con una expresión que hizo que retrocediera. «Alberto, esto no se resuelve. Esto se termina». Abrí el último documento y una sonrisa fría se extendió por mi rostro. Dije, levantando el papel para que todos pudieran verlo. «Es mi regalo de cumpleaños para mí misma. Una petición de divorcio, ya presentada y procesada, con causa justificada, por supuesto». Alberto se tambaleó como si lo hubieran golpeado. «No, no puedes». «Oh, pero sí puedo», respondí. «Y no solo eso, también he tomado algunas otras medidas preventivas, como congelar todas nuestras cuentas conjuntas hasta que la corte pueda determinar exactamente cuánto dinero has robado, como contratar a los mejores abogados de divorcio de la ciudad, como documentar cada centavo que gastaste en tu aventura». Miré directamente a sus ojos, viendo en ellos el pánico completo de un hombre que acababa de darse cuenta de que había perdido todo. «Feliz cumpleaños 65 para mí», dije, «el día que finalmente decidí valerme por mí misma». 6 meses después, me senté en la terraza de mi nueva casa, un pequeño pero hermoso hogar de 2 habitaciones en el lado tranquilo de la ciudad, tomando mi café matutino mientras leía las noticias en mi tablet. El sol de abril se filtraba a través de los árboles de mi jardín, que había plantado yo misma la semana anterior. Rosas, jazmines y tulipanes. Todas las flores que había querido plantar durante años, pero que Alberto siempre había dicho que eran demasiado trabajo. Qué equivocado había estado. No había nada de trabajo en crear algo hermoso para una misma. El divorcio había sido finalizado la semana anterior. 40 años de matrimonio oficialmente terminados con la firma de un juez y la división de bienes que había sido más generosa para mí de lo que Alberto había esperado. Sus aventuras documentadas y el robo de nuestros ahorros habían jugado a mi favor de maneras que ni siquiera mi abogado había anticipado. Me quedé con la casa original, que había vendido inmediatamente y usado el dinero para comprar esta nueva propiedad, libre de hipoteca. También recibí la mitad de su pensión del banco y una compensación por los fondos que había transferido ilegalmente a Abril. En total, tenía más dinero del que había tenido en años, y por primera vez en mi vida, cada centavo era completamente mío. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. A través de la ventana, pude ver a Eduardo parado en mi entrada,
sosteniendo una caja y luciendo incómodo. Durante los últimos meses, mis relaciones con mis hijos habían sido complicadas. «Hola, mamá», dijo cuando abrí la puerta, evitando mi mirada. «Traje algunas de tus cosas que quedaron en la casa vieja. Papá finalmente las empacó». La casa vieja. Así era como todos se referían ahora a la casa donde había vivido durante 4 décadas, como si hubiera sido infectada por alguna enfermedad que nadie quería nombrar. «Gracias, Eduardo. ¿Quieres pasar? Acabé de hacer café». Dudó por un momento. Luego asintió. Lo guié hasta la cocina, donde sirvió café en las tazas nuevas que había comprado. Delicada porcelana blanca con flores azules, completamente diferente a la vajilla práctica y aburrida que había usado durante años. «La casa se ve bien», dijo, mirando alrededor con genuina sorpresa. «Se ve alegre». «Me siento alegre», respondí, y era verdad. «¿Cómo está tu padre?» Eduardo suspiró, removiendo su café innecesariamente. «No muy bien. Está viviendo en un apartamento pequeño cerca del centro. Tuvo que conseguir un trabajo de medio tiempo en una ferretería para pagar el alquiler». No sentí ni una pizca de satisfacción maliciosa al escuchar esto. Era simplemente un hecho, como el clima o el precio de la gasolina. Las consecuencias naturales de las decisiones que Alberto había tomado. ¿Y Abril? Se mudó de vuelta con sus padres después de que Miguel pidió el divorcio. El bebé nace en agosto. Miguel, mi hijo menor, que había tardado 3 meses en hablarme después de la fiesta. Había estado furioso conmigo por arruinar su matrimonio, como si yo hubiera sido la que había tenido la aventura. Pero eventualmente, cuando la realidad de la traición de Abril se asentó completamente, había venido a disculparse. ¿Y Sofía?, pregunté, porque mi nieta era la única víctima inocente en todo este desastre. Está bien, confundida, por supuesto, pero adaptándose. Miguel está considerando mudarse aquí, más cerca de ti. Dice que Sofía necesita estabilidad y que tú eres la única que puede dársela ahora. Esto me sorprendió. Durante meses había asumido que mis hijos me culparían para siempre por exponer la verdad de manera tan pública y devastadora. «Eduardo», dije, depositando mi taza, «sé que lo que hice en mi cumpleaños fue difícil para toda la familia, pero necesito que entiendas algo». Él levantó la mirada, sus ojos tan parecidos a los míos. «Si hubiera manejado esto en privado, si hubiera confrontado a tu padre y a Abril silenciosamente, ¿crees que hubieran parado? ¿Crees que hubieran terminado la aventura y se hubieran arrepentido genuinamente?» Eduardo consideró esto por un largo momento. «Probablemente no», admitió finalmente. Y Miguel nunca habría sabido la verdad sobre su esposa. Habría seguido viviendo una mentira, criando a un bebé que no era suyo, preguntándose por qué se sentía como un extraño en su propio matrimonio. «Tienes razón», dijo en voz baja, «solo que fue tan brutal, mamá, ver a papá desplomarse así, ver a toda la familia destrozarse en una noche». «A veces», respondí, «la verdad es brutal, pero es más brutal vivir una mentira durante décadas». Terminamos nuestro café en un silencio más cómodo, y cuando Eduardo se fue, me prometió que traería a Sofía a visitarme el fin de semana. Era un comienzo. Esa tarde, mientras organizaba las cosas que Eduardo había traído, encontré algo que me hizo pausar. Una fotografía de mi boda de hacía 40 años. Alberto y yo lucíamos tan jóvenes, tan esperanzados. Yo llevaba el vestido que Abril había profanado, sonriendo con una alegría que pensé que duraría para siempre. Por un momento, sentí una punzada de algo que podría haber sido tristeza. No por Alberto, no por el matrimonio que había perdido, sino por la mujer en esa fotografía. La mujer que había creído en cuentos de hadas y finales felices. La mujer que había pensado que el amor era suficiente para sostener una vida entera. Pero luego miré alrededor de mi nueva casa, llena de cosas que yo había elegido, decorada según mis gustos, silenciosa cuando yo quería silencio y llena de música cuando yo quería música. Miré mi calendario, lleno de actividades que había elegido. Clases de pintura los martes, club de lectura los jueves, cenas con mis hermanas cuando se me antojara. Y me di cuenta de que no sentía tristeza por esa mujer joven en la fotografía.
Sentía orgullo por la mujer que había llegado a ser. 2 semanas después, estaba en mi jardín plantando una nueva hilera de girasoles cuando escuché voces familiares. Miguel había llegado con Sofía, como había prometido. ¡Abuela!, gritó Sofía corriendo hacia mí con los brazos abiertos. A los 8 años había heredado mi terquedad y la sonrisa de Miguel, pero tenía una sabiduría en sus ojos que me rompía el corazón. «Hola, mi amor», dije, abrazándola fuertemente. «¿Cómo está mi nieta favorita?» «Soy tu única nieta», respondió con esa lógica implacable de los niños. «Abuela, ¿es verdad que el abuelo Alberto va a tener un bebé con mamá?» Miguel, que había estado saludando silenciosamente, se puso tenso. Habíamos discutido cómo manejar estas preguntas inevitables. «Sí, mi amor», respondí, arrodillándome para quedar a su altura. «Es verdad. ¿Eso significa que el bebé va a ser mi hermano y mi tío al mismo tiempo?» La simplicidad de la pregunta era devastadora. «Algo así», logré responder. Sofía consideró esto por un momento. Luego se encogió de hombros con la resiliencia infinita de la infancia. «Está bien. De todas formas, prefiero vivir contigo y con papá». Mamá siempre estaba gritando. Miguel y yo intercambiamos una mirada sobre su cabeza. Los niños veían más de lo que los adultos creíamos. Esa noche, después de que Miguel y Sofía se fueron, me senté nuevamente en mi terraza con una copa de vino tinto. El vino era caro, francés, algo que nunca me habría permitido durante mi matrimonio. Alberto siempre había dicho que el vino caro era un desperdicio de dinero. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. «¿Antonia?» Era la voz de Alberto, sonando mayor y más cansada de lo que recordaba. «¿Qué quieres, Alberto?» Solo quería saber cómo estás». «Estoy bien. Muy bien, de hecho». Hubo una pausa larga. «Antonia, lo siento. Siento mucho todo lo que pasó». Esperé, pero no dijo nada más. «¿Eso es todo?», pregunté finalmente. «¿Qué más puedo decir? Arruiné todo. Perdí a mi familia, perdí mi casa, perdí mi dignidad. Y lo peor de todo es que perdí a la mejor mujer que he conocido en mi vida». «Alberto», dije sorprendida por la calma en mi propia voz, «no me perdiste, me tiraste a la basura. Hay una diferencia». «Tienes razón», susurró. «¿Crees que alguna vez podrías perdonarme?» Miré las estrellas que brillaban sobre mi jardín, pensando en la pregunta. ¿Podría perdonarlo? Tal vez, eventualmente. El rencor era pesado, y yo había pasado demasiados años cargando pesos que no me correspondían. «Tal vez algún día», dije finalmente. «Pero eso no significa que quiera verte o hablar contigo otra vez. Significa que algún día dejaré de cargar el dolor que me causaste». «Entiendo», dijo, y por primera vez en 40 años sonaba como si realmente entendiera algo. Después de colgar, me quedé sentada en la tranquilidad de mi nueva vida. No había ruido de televisión demasiado alto, no había ronquidos, no había comentarios despectivos disfrazados de bromas. Solo paz. A los 65 años, finalmente había aprendido la diferencia entre estar sola y estar libre. Y por primera vez en mi vida, era completamente, absolutamente libre. Al mes siguiente, Abril dio a luz a un niño. Alberto está trabajando 2 empleos para pagar el mantenimiento de menores. Miguel se mudó 3 cuadras de mi casa y trae a Sofía a almorzar conmigo todos los domingos. Y yo sigo plantando flores, leyendo libros, tomando vino caro y descubriendo quién soy cuando nadie más me está definiendo. Resulta que soy alguien que me gusta mucho conocer.